Buen día a todos y todas. En esta ocasión abordaremos el método de la investigación por José Luis Abreu. El método de la investigación describe con buenos detalles la forma en que se ha llevado a cabo la investigación. Este nos permite poder explicar la propiedad de los métodos utilizados y la validez de los resultados, incluyendo la información pertinente para entender y demostrar la capacidad de replicación de los resultados de la investigación. Adicionalmente, el método incorpora la descripción y la base de las decisiones metodológicas tomadas de acuerdo al tema de investigación. Pero, ¿de dónde proviene el término método? Este se origina de las raíces met, que significa meta, y odos, que significa vía, es decir, para nosotros el método es el camino que conduce a la meta. El método de investigación también busca responder a la pregunta ¿cómo se desarrollará o desarrolló la investigación? Fundamentos del método. Acá tenemos el método inductivo y el método deductivo. Estos se distinguen por tener fines diferentes. El método inductivo es el que desarrolla la teoría, mientras que el deductivo es el que analiza la teoría. Los métodos inductivos se han percibido generalmente como asociados con la investigación cualitativa, mientras que por otro lado el método deductivo se ha asociado tradicionalmente con la investigación cuantitativa. Pero más sin embargo han emergido actualmente argumentos diferentes que están siendo planteados por investigadores en destacadas publicaciones del orden metodológico científico. A continuación veremos algunos de ellos. Hyde en el 2000 nos da dos enfoques generales a un razonamiento. El razonamiento inductivo, que comienza con la observación de los casos específicos, el cual tiene por objeto establecer principalmente generalizaciones, y el razonamiento deductivo, que comienza con las generalizaciones tratando de ver si estas generalizaciones se aplican a casos específicos. También nos argumenta que la adopción de procedimientos formales deductivos pueden representar un importante paso para asegurar la convicción en resultados de investigaciones cualitativas. En muchos casos, los métodos cualitativos ponen a prueba la plausibilidad de los posibles enfoques cuantitativos. Esto implica que la investigación cualitativa es vista como una metodología exploratoria, el suministro de información previa a los métodos cuantitativos. Spartan y Freeman en el 2006 argumentan que la investigación cualitativa no cumple solamente una función de apoyo y que es una visión imperfecta. En algunos ejemplos utilizan un solo método cualitativo, como por ejemplo los grupos de discusión, y en otros utilizan una variedad de métodos como videos, entrevistas de profundidad, diario de autorrealización. Estos muestran que las buenas técnicas cualitativas ofrecen un equilibrio en ambos procedimientos, tanto inductivos como deductivos. En 1986, Kidd y Miller comparten la idea de que una buena técnica cualitativa de hecho pone en práctica un equilibrio de procedimientos, los inductivos y los deductivos. Por ejemplo, cuando el entrevistador participa activamente durante la conversación, esto es similar a que se haga una prueba de la hipótesis. ¿Por qué? Porque las conclusiones provisionales revelan que pueden ser validadas o anuladas mediante nuevos interrogatorios en el tema que se investiga o con la aplicación de metodologías cualitativas alternativas. Una evidencia importante que ha sido presentada por Mensing y Compton en 1997 es en la que usaron aplicaciones de sustracción y pruebas de hipótesis de modelos neuroendocrinológicos compartimentales cualitativos. Ellos, en forma convincente, argumentan que los enfoques cualitativos pueden soportar las pruebas de hipótesis. Y por último, tenemos a Caldutt en el 2012, que nos dice que el método de investigación es el conjunto de tareas, procedimientos y técnicas que deben de emplearse de una manera coordinada para poder desarrollar en su totalidad el proceso de investigación. En adición, el método de investigación está directamente condicionado por el tipo de investigación que se realiza. Él nos advierte de que no debemos de confundir el método de investigación con el método científico, que consiste en el procedimiento empleado por la ciencia para alcanzar sus conocimientos sobre la realidad. A continuación veremos los tipos de métodos. Como número 1 tenemos el método descriptivo. En este método se realiza una exposición narrativa, numérica y o gráfica bien detallada y exhaustiva de la realidad que se estudia. El método descriptivo busca un conocimiento inicial de la realidad que se produce de la observación directa del investigador y del conocimiento que se obtiene mediante la lectura o estudio de la información aportada por otros autores. Se refiere
refiere a un método cuyo objetivo es exponer con el mayor rigor metodológico información significativa sobre la realidad en estudio. Este demanda la interpretación de la información siguiendo algunos requisitos del objeto de estudio sobre el cual se lleva a cabo la investigación. Como número 2 tenemos el método analítico. A partir del conocimiento general de una realidad se realiza la distinción, conocimiento y clasificación de los distintos elementos esenciales que forman parte de ella y de las interrelaciones que sostienen entre sí. Este se fundamenta en la premisa de que a partir de todo lo absoluto se puede conocer y explicar las características de cada una de sus partes y de las relaciones entre ellas. El método analítico nos permite a nosotros poder aplicar posteriormente el método comparativo, permitiendo establecer las principales relaciones de causalidad que existen entre las variables o factores de la realidad que se estudia. Método comparativo. Este método consiste en establecer analogías y disimilitudes con enfoques de búsqueda diferenciadora y búsqueda antagónica. El método comparativo ayuda a establecer distinciones entre sucesos o variables que son repetitivos en realidades estudiadas. Esto conlleva en algunos casos a una característica de generalidad y en otros casos a la de particularidad. La aplicación de este método podemos permitir identificar de una manera simple a los elementos de la realidad que pertenecen a la categoría de elementos comunes, delimitando a un área de factores y causas originarias y conduciendo a la hipótesis básica que fundamentan a la investigación. En este método se lleva a cabo en forma crítica un contraste entre los factores del objeto de estudio, usualmente representados por variables y constantes de la realidad estudiada, que puede compararse además con otras realidades parecidas. Método inductivo. El método inductivo plantea un razonamiento ascendente que fluye de lo particular o individual hasta lo general. Se razona que la premisa inductiva es una reflexión enfocada en el fin. Puede observarse que la inducción es el resultado lógico y metodológico de la aplicación del método comparativo. Este método se observa, estudia y conoce las características genéricas o comunes que se reflejan en un conjunto de realidades para elaborar una propuesta o ley científica de índole general. Método deductivo. El método deductivo permite determinar las características de una realidad particular que se estudia por derivación o resultado de los atributos o enunciados contenidos en proposiciones o leyes científicas de carácter general formuladas con anterioridad. Mediante la deducción se derivan las consecuencias particulares o individuales de las inferencias o conclusiones generales aceptadas. Método histórico-lógico. Beer explica que el método histórico-lógico de investigación se aplica a la disciplina denominada historia y además se emplea para asegurar el significado y confiabilidad de hechos pasados en las ciencias en forma general y en cualquier disciplina científica. El método histórico ayuda a establecer las relaciones presentes en los hechos acontecidos en el desarrollo de las ciencias. Método investigación-acción. De acuerdo a Beer, este método tiene como objetivo producir cambios significativos en la realidad estudiada. El método se preocupa por solucionar problemas específicos mediante la aplicación de una metodología rigurosa. La utilización de este método busca ubicarse dentro de un contexto espaciotemporal, estrechamente unido a la realidad que se inicia desde experiencias reales. Rodríguez afirma que el término investigación-acción fue propuesto por el autor Kurt Lewis y fue utilizado por primera vez en 1944, describiendo una forma de investigación que podía vincular el enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social que atendieran a los problemas sociales principales de entonces. Lewis aseguraba que mediante la investigación-acción se podía lograr en forma simultánea avances teóricos y cambios sociales.
Kenmis y Targat han descrito con amplitud las características de la investigación-acción. Como rasgos más destacables de la investigación-acción se enlistan las siguientes. Es participativa. La investigación sigue una espiral introspectiva. Es colaborativa. Crea comunidades autocríticas de personas que participan y colaboran en todas las fases del proceso de investigación. Es un proceso sistemático de aprendizaje orientado a la praxis. Induce a teorizar sobre las prácticas. Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones. Implica registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones e impresiones en torno a lo que ocurre. Exige llevar un diario personal en el que se registran nuestras reflexiones. Es un proceso político porque implica cambios que afectan a las personas. Realiza análisis críticos de las situaciones. Procede progresivamente a cambios más amplios. Empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y reflexión, avanzando hacia problemas de más envergadura. La inician pequeños grupos de colaboradores, expandiéndose gradualmente a un número mayor de personas. En esta ocasión me ha correspondido hablarles acerca de la investigación cuantitativa e investigación cualitativa, buscando las ventajas de las diferentes metodologías de investigación por Nadia Ugalde y Francisco Balbastre. Como introducción, tenemos que la metodología de investigación se hace referencia a todas las decisiones que el investigador toma para alcanzar su objetivo, las cuales se enfocan en aspectos tales como el diseño de la investigación, las estrategias a utilizar, la muestra a estudiar, los métodos empleados para recoger los datos, las técnicas seleccionadas para el análisis de la información y los criterios para incrementar la calidad del trabajo, entre otras. Los diseños de investigación actuales giran en torno a dos grandes paradigmas y no existen bases epistemológicas suficientes para establecer cuál es el mejor que el otro. Estos son el modelo racionalista o cuantitativo o el modelo naturalista o cualitativo. Estos son los principales metodologías de investigación que tenemos hoy en la actualidad, para los cuales hablaremos un poco. La investigación cuantitativa. Según el modelo racionalista, o como ya lo decíamos, cuantitativo, la ciencia surge como una necesidad del ser humano por aprender sobre los fenómenos que ocurren a su alrededor y sus relaciones de causa y efecto, con el fin de poder interferir en ellos o utilizar este como conocimiento a su favor. Según Jensen en 1999, la unidad de la ciencia se refiere a tres aspectos: unidad del lenguaje, unidad de las leyes y unidad del método, para los cuales hablaremos a continuación un poco. Comenzamos con la unidad del lenguaje, que dice que todos los enunciados científicos deben satisfacer los requerimientos particulares del lenguaje de la física y, en consecuencia, toda observación científica debe conducir a la mensurabilidad de los fenómenos estudiados. Unidad de las leyes. Los hechos pueden ser explicados siguiendo principios similares. Y por último tenemos la unidad del método, en la cual la actualidad de este aspecto es el que se encuentra más apoyo cuando se aparta de la definición original del método científico, es decir, procedimientos de medición y evaluación, para convertirse en un concepto que se relaciona más bien con las formas y los medios con los que se fundamentan las pretensiones de validez. La metodología cuantitativa de investigación se caracteriza por, como primer punto, podemos decir que en ella el contacto del investigador con el sujeto y objetivo de estudio es prácticamente nulo, dado que el investigador cuantitativo mantiene este distanciamiento. Las teorías y conceptos existentes suponen el punto de partida de la investigación, siendo el objetivo de esta última el confirmar o no la veracidad de dichas teorías y conceptos. En ella se tiende a adoptar un enfoque estructurado para estudiar el fenómeno, siendo esta estructura consecuencia en gran parte de las técnicas utilizadas para recoger la información. También posibilita inferir los hallazgos de la investigación en poblaciones más grandes y permitir la generalización estadística de los resultados. También transmite una visión de la realidad social que es estática como consecuencia de que tiende a descuidar el impacto y papel del cambio en la vida social.
También podemos decir que los investigadores cuantitativos ven la realidad social como externa a los sujetos y como una fuerza que les condiciona. También los resultados que emanan de la investigación cuantitativa son considerados a menudo como tangibles, rigurosos y fidedignos. Dichos adjetivos sugieren que estos datos poseen una precisión considerable y han sido recogidos a través de procedimientos sistemáticos y pueden ser fácilmente contrastados por otro investigador. Por último, podemos decir que las características descritas anteriormente hacen que la metodología cuantitativa sea más conveniente cuando existe un cuerpo teórico previo suficientemente fundamentado, capaz de definir los conceptos a analizar de forma concreta y mensurable. Esto implica que la metodología cuantitativa se presenta como la más apropiada para la verificación o el contraste de hipótesis fundamentadas en el conocimiento teórico existente que para construir o avanzar en la formación de una teoría todavía en fase de desarrollo. Así, el objetivo de la investigación cuantitativa pasa a ser la identificación de patrones generales que caracterizan a la totalidad de una población. Luego tenemos la investigación cualitativa. Esta dice que es la metodología de la investigación que parte de los fundamentos y premisas radicalmente distintas a las establecidas por los métodos cuantitativos. Los estudios cualitativos se refieren a sus propiedades explicativas y a su poder exploratorio. Estos ayudan a esclarecer los resultados obtenidos en investigaciones cuantitativas o a generar teorías que más tarde se deben de confirmar con los métodos cuantitativos en campos poco explorados. Los métodos cualitativos son paradigmas aplicados comúnmente en las ciencias sociales, es decir, que estos se encuentran donde los fenómenos no se pueden comprender en toda su amplitud, desde la información cuantitativa, como Vélez de la Calle lo dijo en 1999. Este sostiene que los ensayos basados en las historias de la vida se preguntan de qué manera y por qué la información suministrada por la historia bibliográfica en una persona pueden generar conocimiento, a lo cual se responde con que la cultura se construye en la mente y en las acciones de esas personas. Es decir, que los enfoques cualitativos sirven para comprender la realidad social porque dejan de lado las visiones unificadas que no se pueden aplicar al hecho social, donde no hay leyes generalizadas, sino sentimientos, pensamientos e historia de los actores sociales que son captados a través de sus testimonios. La metodología cualitativa, en contraste con la cuantitativa, se caracteriza por un mayor contacto entre el investigador y el sujeto. Es decir, hay una relación más estrecha entre estos dos. El primero adopta una postura de persona conocida para el sujeto y objeto de estudio. El investigador cualitativo necesita esa proximidad con la persona si quiere apreciar el fenómeno como un participante más en ese contexto. Otro rasgo diferenciador de la metodología cualitativa es el papel que la teoría desempeña en el proceso de investigación. A menudo se rechaza la idea de utilizar la teoría y conceptos existentes como precursores para la investigación, debido a que estos hechos pueden no contribuir o reflejar las verdaderas visiones o perspectivas que los sujetos a ser analizados tienen sobre lo que está sucediendo y lo que es importante en relación al fenómeno de estudio. Del mismo modo, la investigación cualitativa tiende a ser más abierta y flexible, permitiendo el seguimiento de nuevas líneas de investigación y de la recogida de datos adicionales a medida que las nuevas ideas van surgiendo durante el proceso investigativo. Este tipo de diseño es idóneo para estudiar los cambios que tienen lugar en los procesos de carácter social y organizativo, dada la implicación del investigador cualitativo en el contexto de estudio. El mismo se encuentra en una posición más favorable para ver las vinculaciones entre los eventos y las actividades, así como para explorar las interpretaciones que las personas hacen de los factores que producen dichas interconexiones. Por último, los datos procedentes de las investigaciones cualitativas son considerados como ricos y profundos. El hecho de que los datos cualitativos sean considerados como ricos obedece a la atención que los investigadores cualitativos prestan a los detalles más intrincados, lo cual es favorecido
como ya se comentó anteriormente, por la proximidad y el contacto que existe entre el investigador y el fenómeno de estudio. Se establece que la metodología cualitativa es útil para construir o desarrollar teorías, marcos conceptuales o generar hipótesis. Igualmente, contribuye a identificar patrones y configuraciones entre variables y hacer distinciones. Por ello, la metodología cualitativa no solo sirve para explorar y describir, sino que también facilita el desarrollo del trabajo investigativo hacia la obtención de explicaciones significativas ante un fenómeno. Metodologías mixtas. Entre las ventajas de las metodologías mixtas tenemos la facilidad para generar y verificar teorías en un mismo estudio, la posibilidad de obtener inferencias más fuertes, la compensación de las desventajas que existen en las metodologías cualitativas y cuantitativas cuando se utilizan individualmente. Entre las principales aportaciones de la metodología mixta tenemos Hill y Johnson en 2010 afirman que hay un creciente interés dentro del campo de la administración por los enfoques con la metodología mixta, es decir, un proyecto que integre métodos cuantitativos o cualitativos de recolección y análisis de datos. Molina en 2010, los beneficios de estos métodos de investigación son los hallazgos más completos, una mayor confianza, mejor validación y entendimiento de los resultados. Erickson y Kovalainen en 2008 aseveran que combinar métodos cualitativos y cuantitativos de investigación puede ser más retador que utilizarlos separadamente, por lo que es conveniente que en sus primeros trabajos los investigadores no hagan mezcla de estos métodos. Flick en 2009 soluciona la polaridad al poner las metodologías una al lado de la otra, pero separadamente, dependiendo de las preguntas de investigación. El autor sostiene que se utilizan los estudios cualitativos cuando la información requerida debe ser más detallada e ilustrativa, por ejemplo, en investigaciones de hechos microsociales, mientras que las investigaciones cuantitativas sirven para confirmar hipótesis o la frecuencia de fenómenos específicos, por ejemplo, en realidades macrosociales. Y las investigaciones mixtas se justifican porque son complementarias y proveen diferentes tipos de conocimientos y ventajas al investigador, como por ejemplo, información más detallada y nuevos enfoques de la investigación. Bonje, Erickson y Kovalainen, además de cada metodología tiene fortalezas que se aprovechan mejor y debilidades que se minimizan al utilizarlas de manera integrada. Lee y Links en 2008 aseguran que los análisis de la información cuantitativa son procesos cualitativos donde se interpretan datos, se analizan los modelos estructurales y se presentan los resultados. Saporali en 2003, ningún método es suficiente ni excluyente y la complementariedad de metodologías diversas acerca al investigador a la verdad y la comprensión del objeto de estudio. Además asegura que la subjetividad no es exclusiva del paradigma cualitativo ni la objetividad lo es del cuantitativo. Según Flick en 2009, la combinación siempre debe estar dirigida a convertir los datos cualitativos en datos cuantitativos y viceversa. Pero es difícil encontrar casos donde se hayan integrado ambos métodos apropiadamente y a menudo lo que se hace es vincular los resultados de las dos investigaciones. Asimismo, algunos métodos son mejores para obtener distintos tipos de información. La mezcla se puede hacer de tres formas según Lee y Links en 2008. En paralelo, cuando datos cualitativos y cuantitativos se recogen al mismo tiempo, por lo general obedece a que se desea convalidar los resultados para responder en un método las preguntas de investigación que en el otro no se resolvieron, es decir, para hacer una triangulación de la información. Esta parte nos permite obtener datos desde distintos ángulos para obtener una imagen más precisa del fenómeno estudiado. Se utiliza en estudios donde los datos se recogen periódica y continuamente de la forma. 2. Un estudio cualitativo seguido de uno cuantitativo. Este se lleva a cabo para desarrollar una teoría y explorar relaciones de un fenómeno poco estudiado. Este trabajo previo permite entonces recoger conocimiento suficiente para después ser probado mediante la investigación cuantitativa. 3. Un estudio cuantitativo seguido de uno cualitativo.
Cuando los resultados cuantitativos dan resultados contradictorios o inesperados, un análisis cualitativo puede ser usado como complementario para aclarar estos resultados, pero deben de integrarse de tal manera que el segundo responda a las preguntas surgidas al terminar el primero. Un trabajo cuantitativo puede enriquecerse con una investigación cualitativa que explore sus áreas con un mayor grado de detalle. Los métodos utilizados complementariamente pueden lidiar con aspectos diferentes del mismo fenómeno o salvar las brechas que no se pueden resolver con uno solo. Ejemplo de estudio mixto. El estudio mixto es un tipo de investigación donde se utiliza una metodología que busca integrar los métodos cualitativos y cuantitativos en el mismo estudio a manera de potenciar las funcionalidades que cada método por separado conlleva. El título de esta investigación es Parasitismo intestinal en escolares de la Unidad Educativa del Millennium, Cantón Penipe, Ecuador. Las parasitosis intestinales humanas constituyen enfermedades o infecciones que se producen en el aparato digestivo, debido a la presencia de este tipo de microorganismos que causan trastornos gastrointestinales, hematológicos, nutricionales y de otra índole. Generalmente, este problema de salud se encuentra asociado con deficiencias en las condiciones socioeconómicas e higiénicas. Principalmente, las enteroparasitosis son causadas por dos tipos de parásitos intestinales, helminths y protozoos. Los primeros son gusanos o lombrices, mientras que los segundos constituyen organismos unicelulares, los que se reproducen dentro del hospedadero provocando graves infecciones. La vía digestiva constituye la principal forma de adquisición de estas parasitosis. El parasitismo intestinal resulta una de las enfermedades más comunes en el mundo. Su prevalencia está estimada en un 24% del total de la población y unos 1.500 millones de personas infectadas por helminths. Las principales puertas de entrada al organismo por las que se establece el contagio son la oral, al ingerir quistes de protozoos, huevos o larvas, y la transcutánea, desde el suelo y por vector. En Ecuador se calcula que la parasitosis afecta el 80% de la población en áreas rurales y el 40% en la zona urbano-marginal. La causa fundamental de esta situación se relaciona con la contaminación del agua por excretas, la que se extiende al suelo y alimentos, además de insuficientes condiciones sanitarias y costumbres socioculturales. A nivel local, la infección puede alcanzar hasta el 89.38% de pacientes en edad pediátrica. Los niños constituyen un grupo vulnerable ante este tipo de infecciones, las que pueden afectar su desarrollo educativo y fisiológico. La bibliografía describe la aparición del deterioro de la capacidad intelectual y del aprendizaje, además de déficit de atención en niños que padecen parasitosis. Atendiendo a lo anteriormente expuesto, se desarrolló una investigación con el objetivo de caracterizar el parasitismo intestinal en una población de 382 escolares de la Unidad Educativa del Millennium Penipe, Cantón Penipe, Ecuador, cuyas edades oscilaron entre 5 y 11 años de edad. Material y métodos. Se realizó un estudio observacional descriptivo con enfoque mixto, cuya población objeto de investigación estuvo constituida por 382 escolares de la Unidad Educativa del Millennium, Cantón Penipe, Ecuador, cuyas edades oscilaron entre 5 y 11 años. Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, a partir del cual se seleccionaron solamente 133 alumnos matriculados desde el primero a séptimo año de educación básica. Durante el periodo octubre 2017-febrero 2018,
los que se habían realizado exámenes de heces fecales en centros del Sistema Nacional de Salud, orientados por un facultativo en los 6 meses previos al estudio, cuyos tutores legales emitieron el consentimiento informado. Los datos fueron recogidos mediante la revisión de documentos. Estos fueron informes de laboratorio clínico de resultado de exámenes coproparasitarios, por lo cual se confeccionó una respectiva guía. Los mismos fueron organizados en una base de Microsoft Excel y su análisis se realizó mediante la utilización de técnicas estadísticas del nivel descriptivo a través de análisis de frecuencia. Las variables de estudio fueron la edad, el sexo, positividad de examen coproparasitario, el tipo de parásito identificado y la presencia de coinfección parasitaria. Los principios de la investigación científica fueron respetados al solicitar consentimiento informado por parte de los tutores legales de los menores que participaron en el estudio. Además, el proceso contó con la autorización de la dirección de la institución educativa donde se desarrolló y la aprobación de la comisión de la carrera de laboratorio clínico e histopatológico de la Universidad Nacional de Chimborazo. Los resultados y discusión de estos resultados fueron el siguiente. El análisis de los informes del laboratorio posibilitó dar cumplimiento al objetivo de investigación trazado. Solamente en el 10% de los casos se reportó contaminación de las muestras, no permitiendo examinarlas. Entre los individuos estudiados prevaleció el género femenino para un 55%. Datos acabados de mencionar se pueden observar en el gráfico número 1, que habla de la frecuencia de la presencia de parásitos en los individuos de la población de estudio. Los resultados de los exámenes también arrojaron que la mayoría de los pacientes no presentaban parasitismo intestinal para un 53.38% que se puede observar en el gráfico. Aunque resulta importante señalar que en más del 97% de las muestras positivas se reportó poliparasitismo, lo que según Batista y Álvarez resulta común en los países en vías de desarrollo. La incidencia parasitaria es más frecuente en niños con edades comprendidas entre los 8 y 10 años, para un 54,13%. Al respecto, en la población publicada titulada de Conocimientos y Hábitos Higiénicos sobre Parasitosis Intestinal en Niños, Comunidad Pepita de Oro, Ecuador, Ortiz Vázquez comunicó que en esa población de estudio el grupo etario más afectado fue de 5 a 9 años. Por tal razón es que varios autores coinciden en plantear que ningún grupo etario está exento de padecer parasitosis intestinal. Fundamentalmente, lo asocian con la existencia de insuficiencias en los servicios de agua potable y alcantarillado, aunque coinciden en que la población infantil tiene mayor probabilidad de ser afectada, debido a la inmadurez inmunológica y que sus hábitos higiénicos aún se encuentran en desarrollo. Análisis de un gráfico número 2 sobre agentes causales reportados en los informes del laboratorio de los individuos de la muestra. Entre los informes con positividad se observó un predominio del reporte de Entamoeba coli en un 48% y Entamoeba histolítico con un 42%. En relación con esos hallazgos, Cabrera encontraron que la presencia de este tipo de parásitos en una población pediátrica de menores de 5 años de edad tuvo una frecuencia de infección menor al 2%,
contrariamente al presente estudio. Cousidon, en su estudio en individuos escolares, informaron baja coincidencia de poliparasitosis y de Entamoeba coli. Sin embargo, la presencia de Entamoeba histolítica resultó superior al 40%. Entre los parásitos encontrados en estos estudios coproparasitológicos se encontraron Entamoeba coli, Entamoeba histolítica, Ascaris lumbricoides y Endolimax nana. Según Nichols, los parásitos intestinales más comunes son los helminthos y los protozoos. Los primeros afectan directamente la nutrición, afectando el crecimiento, el desarrollo físico y el aprendizaje del individuo, cuyas consecuencias pueden perdurar toda la vida al influir sobre el rendimiento escolar y la productividad laboral, mientras que los segundos provocan la enfermedad diarreica aguda y la desnutrición. Conclusiones. En la población estudiada prevalecieron los pacientes que no presentaban parasitismo intestinal y los niños con edades comprendidas entre los 8 y los 10 años de edad. Los agentes causales de mayor incidencia reportados en los informes de laboratorio clínico fueron Entamoeba coli y Entamoeba histolítica, además de que la mayoría de los casos positivos mostraron poliparasitosis. En este estudio podemos ver cómo la integración de datos cuantitativos y cualitativos en formas de un estudio de métodos mixto tiene un gran potencial para reforzar el rigor y enriquecer el análisis y las conclusiones de cualquier investigación. Esta ha sido toda nuestra participación. Muchas gracias por su atención.